La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña, con vista a las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política, episodio número 22, el loco podríamos decir, y confieso que lo estamos grabando, lo voy a decir así desde el principio, el sábado 17 de octubre. Para mí, en lo personal, es un episodio inquieto, que me tiene muy inquieto porque es como que quiero estar en varios lugares al mismo tiempo, y pese a que los lugares en los que se puede estar son virtuales, se mezclan un poco con incluso el deseo y la ansiedad de querer estar en lugares abiertos, en una plaza, en una calle. Entonces estoy como en un estado de inestabilidad. Pero así vamos a hacer este nuevo episodio, como siempre con la operación técnica a la distancia de Tomás Cogliati, en estudios centrales, como solemos decirle, y en su casa, en su departamento, con Alexis Grierson, mi compañero. Ale, ¿cómo estás? Hola Leo, hola Tommy a la distancia. Me parece que tiene un pequeño correlato con lo que nos pasó hace 7 días, esto de la incomodidad. Me parece que la virtualidad llega para afianzarse, puntualmente con actos virtuales y con toda una movida digital, pero también incomodado, porque la mayoría de las personas están acostumbradas a otra forma de vivir este tipo de fechas como la del 17 de octubre. Han llegado otras formas que son totalmente nuevas, que incluso es interesante, lo vamos a discutir acerca de esto de la calle, quiénes están en la calle, quiénes no, quiénes se resisten, quiénes aguantan y quiénes están incómodos, y quiénes respetan, sobre todo el contexto, que no nos olvidemos nunca, estamos en el medio de una pandemia. Toda la segunda temporada de No Hablen de Política ha sido así, y no creo que diste mucho de aquí al final, que probablemente será en el mes de diciembre. Así es. Bueno, como siempre, le agradecemos, en primer lugar le vamos a agradecer a Radio Universidad, tal vez nos estás escuchando si es lunes a las 7 de la tarde, como siempre, FM 90.1, le mandamos un abrazo grande a toda la gente de la Facu de Sociales y particularmente a la gente de la radio que nos permite que se escuche este episodio semana a semana. Y también un agradecimiento a toda la gente que nos está acompañando con una suscripción, ya sea mensual o con un aporte único. O sea, sepan que nos están dando una mano, un acompañamiento, un aliciente a continuar en esta tarea, en este trabajo que lo hacemos por hobby, pero que bueno, es como una palmadita. Sí, y también agradecemos, hay que hacer un tercer agradecimiento a la librería de usados La Popular, que nos dio un montón de libros para sortear, y esta semana los vamos a sortear sí o sí entre todos nuestros suscriptores y además quienes hayan hecho aportes únicos, quienes hayan puesto una contribución por única vez, que son arriba de 50, la verdad que eternamente agradecidos a todos los que se han tomado un minuto, que han tenido el gesto de acompañarnos de una u otra forma, porque bueno, algunos lo han hecho por única vez, por cuestiones económicas, por cuestiones técnicas, por vaya a saber cuántas razones, y aquellos que se suscribieron y que nos sostienen, la verdad que no solo es un empujón, sino también es un aliciente en los contextos en los que estamos viviendo. Así que esta semana se van a ir algunos libros cortesía de la librería de usados La Popular, todos vinculados a la política, entre más de 50, sí, y más también, digo, arriba del medio centenar de personas que han contribuido de una u otra forma a No Hablen de Política. Casi que sería una pavada decirlo, pero bueno, si alguien quiere participar, tiene una excusa para poder sumarse a la suscripción o al aporte único, ¿no? Claro, exactamente. Lo pueden hacer obviamente en los enlaces que siempre le dejamos en redes sociales o desde el newsletter Volver a las Fuentes, dado que este aporte acompaña también el trabajo tanto de Josefina como de quien les habla, que es el único que comparte los dos proyectos. Yo estoy en todos lados. Él está en todos lados. Exactamente.
No te iba a decir a quién te pareces, pero serías como Dios. No, tanto, un poco exagerada la cosa. Bueno, lo que está en todos lados es el tema, la política, para poder discutir, debatir. ¿Pasaron cosas esta semana? Sí, pasaron varias y vamos a tratar de desmenuzarlas de alguna u otra manera, arrancando con el tema número 1. Y habló el jefe. Mauricio Macri volvió fuerte a la arena política. ¿La compara a Cristina con Maradona? ¿Esto es así? Bueno, Con un discurso político ambivalente, quiso mostrar liderazgo y padrinazgo en el futuro de Juntos por el Cambio. ¿usted va a ser candidato? No me veo. La verdad que hoy me siento cómodo en esto de acompañar a los que tienen vocación de liderar y ayudarlos a crecer. ¿Acaso buscó sostener el núcleo duro? La respuesta es sí. Que no tuvimos éxito porque el peronismo seguía estando secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y dónde va ese núcleo duro? Que este va a ser el último gobierno populista de la historia de nuestro país. La bendición a Larreta, esa peligrosa debilidad. Además de que yo haber equivocado en el momento uno y generar una expectativa que no estuve a la altura. Habló el jefe, después de mucho tiempo, había dado alguna que otra entrevista a medios internacionales, pero finalmente lo hemos denominado como el jefe. ¿Por qué el jefe? Porque es el principal referente del PRO, primero, y de Juntos por el Cambio a nivel nacional. El expresidente Mauricio Macri dio varias entrevistas, dijo varias cosas, y con un discurso bastante extraño por momentos, porque es contradictorio en sí mismo. Habló de un peronismo secuestrado, si se quiere, y también dejó algunos títulos de cara al futuro. ¿Vos cómo lo viste? Primero, en líneas generales, vamos a acercarnos de a poco, Leo. Sí, a mí primero me sorprendió. La verdad que me sorprendió. ¿En qué sentido me sorprendió? La inmediatez con la que. La inmediatez y el exceso de recorrido y de aparición mediática. Eso es como lo que más me llamó la atención. Al margen del contenido de lo que diga el expresidente, me llamó la atención la urgencia por la cual aparecer, ¿no? Me parece que eso es un elemento a tener en cuenta para analizar, y el exceso de aparición. Porque no es que apareció, para mí ya era un dato que apareciera tan pronto, ¿no? Y el segundo elemento es que apareciera tanto, tan exageradamente en radios, en televisión, dándole notas a varios periodistas. Digo, bueno, ¿cuál era la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿O qué es lo que advierte para hacerlo en este momento? Y entonces uno se hace un montón de preguntas. Tiene que ver con una cuestión de erosión de poder, ¿no? Que muchos han hecho ese análisis en relación al potencial crecimiento de la figura de Larreta. Tiene que ver con un oportunismo en términos políticos, porque digamos, la primera aparición que tiene es en una entrevista con Joaquín Morales Solá en TN, que es el mismo día de la movilización que hicieron sectores de la oposición en contra del gobierno, ¿no? Era como bastante armadito todo como para que quede una cosa después de la otra. Y otra opción, que yo no la dejo pasar tampoco, tiene que ver con cuestiones judiciales, ¿no? La necesidad de tener que salir a tener un discurso que se contraponga a las cuestiones judiciales que le aparecen. Tal vez planteo esos tres elementos como para pensarlos. No sé si no puede haber otros, pero sí insisto con destacar el que podría haber sido una figura que no necesita aparecer ahora, sin embargo lo hace, y en exceso. Para mí es en exceso, o sea, demasiado. Y a ver, en principio se hablaba de una trilogía de entrevistas. Se hablaba de una entrevista, bueno, la que pasó con Joaquín Morales Solá, se hablaba de una entrevista en La Nación Más y finalmente una en América. En el medio aparecieron 2 o 3 notas más, sobre todo la de Infobae, que es la que más sorprendió. Es interesante, sobre todo verla, o sea, sugiero verla. Digo, más allá de que uno simpatice o no políticamente con Macri, me parece que es interesante ver en
¿En qué términos se hacen las entrevistas? Porque hubo alguna repregunta que quizás hasta de favor termina complicando al expresidente. Me parece que hubo, insisto, coincido con los ejes que vos planteás, Leo. Yo sumaría una cuestión de remarcar quién es el líder del espacio. Me parece que ese fue quizás uno de los ejes con los que yo más me sorprendió, digo, para intentar encontrar un justificativo. Porque también me sorprendió la aparición de Macri. No fue casual el día, digo, la entrevista con Joaquín Morales Solá fue el lunes 12 de octubre, mismo día de las protestas en contra del gobierno en todo el país. Yo creo que aprovechó esa oleada de visibilidad que tuvo la oposición nacional vinculada a estas protestas y lo tomó como bandera. Me sorprendieron particularmente dos cosas: que hable bien de Larreta, que hable muy bien de Larreta, incluso cuando Larreta se estaba transformando claramente en el principal opositor al gobierno de Alberto Fernández, es como que Macri llega y dice, bueno, sí, Larreta la verdad que ha hecho un buen trabajo, pero como que le baja, lo baja del ring, diciendo, bueno, ahora me toca a mí, vos ya vas a tener tu momento, hoy me toca a mí. Desliza que el año que viene, que esto ya se veía venir, que no va a ser candidato, pero deja la puerta abierta al 2023. Eso particularmente me llamó mucho la atención, sobre todo porque ya se hablaba del retiro de Mauricio Macri, al menos de los cargos electivos, y volver a deslizar que sería candidato fue bastante fuerte. Yo creo que de todos modos fue una pequeña llamada de atención, insisto, a los sectores internos que empiezan a asomarse como grandes o potenciales candidatos a presidente. Habló puntualmente de Horacio Rodríguez Larreta. Habló muy mal de Cristina Fernández de Kirchner, habló muy mal de la cuestión vinculada con la cuarentena, en un discurso bastante contradictorio con lo que él mismo había dicho meses atrás. Y me sorprendió, digo, esto no sorprende por los análisis que veníamos diciendo, pero sí sorprendió esta afirmación que él da cuenta de que su gobierno terminó el 11 de agosto de 2019, el día de las PASO, cuando los primeros indicios de la interna abierta daban cuenta de una victoria contundente de Alberto Fernández por sobre su figura. Me llamó la atención eso, me llamó la atención esta cuestión de Larreta, y también me llamó la atención cómo se despegó tanto de Emilio Monzó como de Rogelio Frigerio, de dos figuras más vinculadas al peronismo, y habló de un peronismo con el cual está como secuestrado, que lo tiene cooptado Cristina Fernández de Kirchner, que ahí hubo respuestas de todo tipo, de todos los dirigentes, sobre todo el peronismo, dando cuenta del liderazgo natural de Cristina en lo que tiene que ver con las fuerzas peronistas. Y es interesante ver esa disyuntiva, porque le habló un núcleo muy duro, pero le habló como si lo estuviera perdiendo. Entonces, la pregunta que se me dispara a mí es, ¿a dónde está yendo ese núcleo duro? Es como que el 12 de octubre salió a tratar de convencer a las personas que salieron a marchar, pero que ya no están marchando bajo su figura, están marchando bajo otra figura. No es casual tampoco que haya criticado a Marcos Peña y a Durán Barba, y que haya dado cuenta de que su líder comunicacional, o hasta se podría decir de campaña, es Patricia Bullrich. Es todo una respuesta a esa, digo, que la referencia hoy se haga en Patricia Bullrich y no en otros sectores como el de Marcos Peña o el de Durán Barba. Pero me quedó latente esa pregunta general de todas las entrevistas que acontecieron, digo, porque habló muy mal de Cristina, muy mal de Kicillof, pero también se empezó a despegar de algunos moderadores, también se empezó a despegar, y directamente le terminó hablando al sector duro del PRO, pero un sector que pareciera estar en retirada también, como que no le termina de convencer el PRO. Entonces, ¿qué pasa con ese sector? Sí, capaz que hasta uno podría... Yo anotaría la pregunta de si no terminó siendo un signo de debilidad, ¿no? O una expresión de debilidad del macrismo, digámoslo así, para referenciar a la figura, ¿no? de Mauricio Macri en esa escena, o en ese grupo que podríamos llamar macrismo, porque yo coincido con lo que vos decís, y eso también se expresaría en por qué la urgencia.
Para mí no aprovechó la movilización. Sinceramente yo siento que hay mucho de que no hay ningún trabajo inocente ahí. Está todo bastante organizado. Es la movilización de sectores de la oposición y Macri hablando a la noche en exclusiva después de mucho tiempo, ¿no? Con lo cual era una asociación directa entre la movilización y el expresidente haciendo análisis de la actualidad y obviamente de esa movilización. Pero si uno lo escucha a Macri en lo que dice, se apropia de esa movilización, que incluso yo pensaba, mientras lo escuchaba, digo, ¿qué pensarán aquellos otros sectores que no tienen nada que ver con el PRO, que están alejados de eso, que se manifestaron, que lo escuchan a Macri diciendo, esto es la continuidad de las plazas, ¿no? De los banderazos del sí se puede, de las caravanas del sí se puede, ¿te acordás? Bueno, él como que dice, esto es la continuidad de eso, sí, apropiándose todo el tiempo como si... nada, como haciéndose cargo de que es la convocatoria y al mismo tiempo dirigente de su propio espacio diciendo, no, nosotros no convocamos, es una convocatoria espontánea, y al mismo tiempo a la noche el expresidente diciendo, medio como que sí, es nuestra y se están expresando los nuestros, de alguna manera. Eso me llama la atención. Y también me llama la atención esto que también mencionás vos, que se separó de un montón de actores. Por ejemplo, de los moderados, pero de los moderados peronistas, ¿no? Que se identifican con el peronismo, lo más cercanos al peronismo, y del peronismo casi en su totalidad. Convengamos, ¿no? Que dijo Macri que el Partido Justicialista es un partido de los que no trabajan. Decirle eso al Partido Justicialista y cualquier peronista que lo escuche, ¿no? Es pegarle muy feo, y la verdad es que se peleó con uno de los símbolos culturales de la Argentina, además, se peleó, digamos. Es un poco lo que busca también, ¿no? Pero lo que busca es un nicho más chico de lo que necesitaría. Y ese nicho, además, está disputado. Y empieza a estar disputado por otros sectores que ya descreen, además de Cambiemos. Y además, para mí, no fue muy buena la entrevista, porque lo que dijo es bastante blanco, puede ser bastante blanco de críticas. Él dice, mi gobierno económico terminó en las primarias. ¿Tu gobierno qué? ¿Vos vas terminando por partes un gobierno? Mi gobierno económico terminó y que mi gobierno político terminó el 10 de diciembre. Es un abandono total, casi que hasta confirmaría que abandonó la política económica. Dijo, no me votaron. ¿Te acordás que en su momento le dijeron, medio como que lo hace de venganza, que como no ganaste las primarias, dejaste que vuele la economía, total ya no es problema tuyo? Casi que hasta confirmaría una cosa de esas. Y la verdad que en este contexto no solo es poco responsable, sino que tampoco es que tuvo un discurso para convencer. Y además la autocrítica que tiene que hacer es de malos resultados. Entonces, tampoco es que ayudó a construir un relato. A mí me parece que no es positivo su aparición. El exceso, además de aparición, lo hace menos positivo porque terminó diluyendo la presencia de Macri. Sí le dio pantalla, eso es verdad. Era como, todavía sigue Macri apareciendo en los análisis. De hecho, nosotros estamos hablando de eso. Un bloque entero. Pero insisto que lo interesante para mí es leer qué hay detrás. ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué urgencias tiene? ¿Por qué tanto, ¿no? En exceso? Y me parece que en ese abandono de los moderados y yéndose hacia un núcleo duro opositor al gobierno, está intentando disputar con otros sectores, que yo creo que son los sectores de lo que se hacen llamar, ¿no? los libertarios, que ojo, sí. Ya lo hemos dicho en otros episodios anteriores, es a tener en cuenta, prestarle atención, pero evidentemente, bueno, pareciera que el macrismo, en esto que les decía yo al principio, está intentando disputar ahí, porque esos puntos son importantes. Yo me quedo con un discurso, si lo tuviera que catalogar sería como un discurso liberador de Macri. Me parece que fue un poco más Macri que otras veces, incluso que cuando fue presidente. Me parece más real lo discursivo, incluso con los errores, me pareció muy real. Liberador de culpas, me parece que él lo que quiso hacer fue, la culpa es del otro, incluso en la autocrítica. Él hablaba de
haber delegado el poder político en dirigentes en los cuales no confiaba. Él habló de Monzó puntualmente, habló de Frigerio, hizo mucho énfasis en la reforma previsional, mucho énfasis, me llamó mucho la atención, en esto de que incluso llegó a decir que Massa y Cristina habían organizado las apedreadas y demás. Me parece que es un discurso mucho más duro, pero además liberador de culpa. Es decir, yo la culpa económica no la tuve, porque ¿para qué me votaban los presupuestos? Además fue literal así, es una locura lo que planteaba, sobre todo un presupuesto armado por él mismo, o por su gobierno. Que él mismo mandaba. Él mismo mandaba los presupuestos y él mismo los modificaba al día siguiente de su aprobación. Yo me acuerdo cuando dijeron que la inflación iba a ser del 5%, creo que dijeron, o del 10%, del 5%, y al día siguiente de que se lo aprueban el Senado, lo cambian y dicen, no va a ser del 5, va a ser del 10, pero te acabamos de aprobar el presupuesto ayer, a horas. Bueno, y no fue obviamente que no fue ni el 5 ni el 10. ¿no? Bueno, eso es sumarle esta cuestión de la culpa del gobierno económico. Y otra cosa y esto ya para cerrar el bloque Macri, porque obviamente yo tengo la sensación de que esto va a durar un poco más, me quedo con la nula repercusión de los propios. Eso me pareció clave en torno al análisis de Macri. Porque si uno ve los líderes territoriales del PRO y de Juntos por el Cambio que tiene, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, casi ningún dirigente, salvo Patricia Bullrich y algún otro más, hizo referencia a las entrevistas de Macri. Hay un silencio que me parece que es un silencio propio de la incertidumbre. ¿Por qué? Yo no sé si todo el mundo estaba al tanto, puertas para adentro, de que Macri iba a hablar. Esa sorpresa muchas veces genera parálisis, pero me parece que es una parálisis estratégica. No hablaron para no quedar pegados, porque se dieron cuenta muy rápido, y me parece que hay ahí una viveza política de a quién le está hablando Macri, y que cuando llegue el momento de que hable Larreta... No, perdón, no solo habló, incluso si hablaron para contradecir algunas de las cosas que dijo. Claro, bueno, Larreta fue uno. Por ejemplo, la cuarentena. Larreta fue uno, digo, el ministro de Salud, de Horacio Rodríguez Larreta, salió a decir que la cuarentena salvó miles de vidas y habló en consonancia con lo dispuesto por Kicillof, Fernández y el propio Larreta. Incluso Larreta dijo que venían trabajando muy bien, tanto con el gobernador como con el presidente. Entonces, es interesante esa nula repercusión territorial de los dirigentes de Juntos por el Cambio y el PRO. Hay que seguir de cerca, no es la última entrevista. Yo le pongo fichas a la entrevista que mantendrá con Jonathan Viale, y yo insisto, como último consejo para fomentar el debate político, miren las entrevistas, léanlas, analicen los gestos y analicen las correcciones, los machetes, las formas de preguntar, de repreguntar, porque me parece que eso nutre el debate político, aun cuando lo que esté diciendo sea o una completa locura o no estemos de acuerdo. Dicho esto, nos metemos de lleno con más política y mucha más en el tema número 2. Unidos 2.0. El 2020 encontró al peronismo unido, organizado y plenamente digital. El acto virtual, el contexto político y económico de un gobierno que atraviesa una tormenta. El Fondo Monetario Internacional se refirió el miércoles a la apremiante situación económica argentina en momentos en que el organismo negocia un nuevo acuerdo crediticio con el país sudamericano. Aumentó la pobreza en general, más del 40%, casi el 41%. Aumentó la indigencia, las personas que no les alcanza para lo básico. Y la pobreza en los niños de 0 a 14 años, del 56%, son los datos más críticos. A nivel internacional, escuchen bien esto, el quinto país con más casos informados en el mundo. Algunos sectores protestan en fechas patrias, otros lo hacen en fechas partidarias. Todo el día me la pasé leyendo cosas que se publicaban y veía con atención que decían que este era el acto
el antibanderazo. Sepan todos, nacimos del amor de Perón y Evita. Vivimos el amor de Néstor y de Cristina. Sentimos solo amor por nuestro pueblo. Acá no hay odios ni rencores. Acá lo que hay es ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre. Manifestarse en fechas patrias o en fechas partidarias. Otra expresión más de la maldita grieta. Qué necesidad que hay, ¿no? Digo, cuando uno analiza lo que acontece por estas horas, insistimos, lo estamos grabando el sábado 17 de octubre, si hay una primera conclusión muy rápida que podemos sacar es la necesidad de movilización que tiene el peronismo hoy por hoy. La página 75 de octubre es colapsada, mucha demanda en redes sociales, transmisiones alternativas para seguir de cerca lo que se organizó desde el Partido Justicialista, y cómo una fecha partidaria marca la necesidad de manifestarse de un sector que no lo ha hecho hasta hoy justamente por la pandemia. Ahora, ¿por qué en paralelo, en las fechas patrias, sobre todo en las fechas patrias, los sectores más opositores o los que hablábamos incluso en el eje anterior, sacaban sus banderas para protestar en contra del gobierno? ¿Y cómo hasta dónde ha llegado la polarización? Que estamos viendo esas diferencias, pero también esas necesidades de la calle, ¿sí? Se discute mucho eso de ganar o perder la calle y se discute mucho de la necesidad de manifestarse y mostrar poder. ¿Cómo ves, Leo, este 17 de octubre atípico, pero que al mismo tiempo empieza a develar todas estas situaciones y estas variables que muestran, en cierta forma, un panorama político? Mira, mientras te estaba escuchando pensaba un poco en lo maravilloso, ¿no?, de la legitimación del poder político constante, ¿no? Que siempre se habla del apartado legal, ¿no?, y el apartado legítimo. Vos podés tener el ejercicio legal del poder y después podés tener el ejercicio legítimo del mismo. Esa legitimación que te la suele dar el clima social que se vive, que también se construye desde ya, pero que también tiene su expresión en la forma de contar o de expresar que hay apoyo o no a lo que se está haciendo. Y eso no tiene forma de medirse si no se traduce en algo que se ve, ¿no? Es como una suerte del ver para creer. Somos hijos del ver para creer, de alguna manera, ¿no? Por lo menos en nuestra cultura y particularmente en la cultura política argentina. Entonces, hay momentos dentro de la política en los cuales se ve. ¿Cuándo es? Cuando se ve de manera contundente. Cuando se vota. Cuando vos vas y votás, contás boleta por boleta y te da el resultado. Eso es indiscutible. Ahí está la voluntad manifiesta. Ahora, en el ejercicio cotidiano, vos no podés ir percibiendo si no ves algo. Necesitas que alguien te lo exprese, que te estén diciendo que te están acompañando, que no te están acompañando. ¿No? Y eso se hace, como no se puede votar, se hace con encuestas o se hace con la expresividad que tiene la gente al hablar. Y esto es interesante, ¿no? Porque la política eso no lo pierde. Y las sociedades tampoco lo pierden. Nuestra sociedad tampoco lo pierde. No se puede alejar de eso. Necesita canales de expresión que legitimen lo que está pasando. Entonces el peronismo, que está acostumbrado a manifestarse y sobre todo lo que tiene que hacer cuando hay una protesta social, por ejemplo, el hecho de movilizarse, realizar actos y demás, todo eso la pandemia lo tiene vedado. Y la oposición, que apuesta a estorbar, a molestar, a expresar su disconformidad, pero a expresarla y hacerla de una manera que ponga en riesgo también el contexto sanitario que se vive, está haciendo uso del mecanismo de expresión, ¿no?, del clima político existente. Y el peronismo, que gobierna, no puede, porque al gobernar entra en una contradicción con la propia propuesta sanitaria que está haciendo, que es que no hay que tener contacto social, o por lo menos hay que mantener una prudente distancia social. Entonces me parece que es interesante advertir cómo ese mecanismo de expresión no se anula,
por la pandemia, y es lo que tensiona a la hora de expresar la legitimidad que, si no se expresan los votos, se tiene que expresar de alguna manera físicamente. Fechas como hoy son interesantes para analizar el concepto esto de ganar la calle, que es un poco, digo, e inteligentemente, si hay algo que hay que resaltarle a la oposición es que se ha utilizado el concepto inteligentemente, salir a mostrar que la militancia opositora gana la calle en estos contextos, lo cual es técnicamente cierto, pero gana la calle es como cuando hay alguien en el... O vamos a poner un ejemplo un poco más burdo y crudo, digo, cuando alguien está atado de pies y manos en una silla y viene otro y le pega, no te podés defender, no hay forma de defenderse porque estás indefenso ¿cómo decirlo? Y sin oportunidades de, como mínimo, pararte y plantarte. Bueno, eso le pasa un poco al peronismo. Es decir, cuando al peronismo le dicen te ganamos la calle, el peronismo obviamente intenta con un montón de mecanismos demostrar lo contrario y además, y seamos sinceros, el peronismo muy fácilmente podría rebatir esa premisa de te ganamos, de que perdimos la calle. No, es imposible que el peronismo pierda la calle. No me atrevo a decir directamente el peronismo es la calle, pero sí la fuerza peronista, el movimiento peronista, surgió de ahí, surgió de estas inmensas movilizaciones, surgió de una movilización, ya que estamos tanto en el 17 de octubre de 1945, surge de una movilización el peronismo. Entonces, ir a decirle al peronismo te gané la calle es casi un puñal. ¿Qué pasa? También es cierto que el peronismo hoy gobierna y el peronismo se ve imposibilitado a ejercer ese mecanismo de manifestación, justamente porque si uno cierra los ojos e imagina una marcha vinculada al peronismo, imagina a mucha gente apretada, hasta empujones, hasta hoy se hacían bromas con el colapso del 175 de octubre, esto de no empujen. Bueno, eso es el peronismo, esa es una marcha peronista y eso es la calle, hoy por hoy. Sí, no, está bien. Yo pensaba en esto que vos mencionabas, ¿no? Lo de la saturación de la página en apariencia y luego la denuncia o la exposición de que hay un ataque masivo que está impidiendo acceder a la aplicación o a la propuesta virtual que se había hecho. De alguna manera, si es por saturación, bueno, cualquiera de las dos opciones, tanto sea por ataque masivo o por una saturación del sistema, son dos cosas que se entiende uno que tendrían que haberse previsto, ¿no? Atendiendo a las circunstancias políticas en las que estamos. Y por otro lado, atendiendo también a la masividad que pueda llegar a tener una expresión de estas características para el peronismo. Pero por otro lado, ¿no? También es, si fuese efectivamente el ataque masivo, es expresión de un odio que hay, ¿no? Y un imperioso objetivo en que el peronismo no pueda manifestarse. Y que además, en todo caso, tenga que entrar en contradicción con su propio discurso y que lo obligue a salir, ¿no? Hay una cuestión medio perversa que tal vez es ¿cómo se dice? Es medio hipotético, incluso es de pensar que es medio conspiranoico, ¿no? De buscar por todos los medios que el peronismo salga. Sería medio contradictorio igual, porque la verdad que buscar por todos los medios que el peronismo salga sería un poco obligarlo a demostrar el poder que tiene, que yo no dudo de que sería masivo. De hecho, durante el día hubo movilización de distintos sindicatos y autos particulares, que fue una movilización impactante. Pero a veces uno entra en la teoría conspirativa de que lo que buscan es que salgan para complicar el sistema sanitario, ¿no? Más de lo que ya está complicado. Y como que la oposición está buscando ese desgaste que tiene que ver con esta realidad, que es una situación de pandemia difícil de controlar, y esto sería agregarle más leña al fuego, ¿no? Para complicarlo aún más a niveles que afecten políticamente al gobierno. Pero bueno, me parece que la propuesta es interesante. Hasta el momento
pocos conocidos han podido ingresar a esta plataforma virtual, a esta plaza virtual. No es mi caso, estoy desesperado, sépanlo. Y al mismo tiempo no puedo creer la desesperación que me implica querer estar en una plaza virtual por el sentido político que tiene estar en esa plaza virtual, no por el sentido en sí de estar, pero es como que uno... para los peronistas por lo menos hay un deseo de querer sentirnos parte, hay un sentir colectivo de que no se puede vivir la política si no es de manera colectiva. Y bueno, hoy la forma de vivirlo de manera colectiva es encontrarte ahí, en esa pantalla, en esa cuestión virtual. Y que esté bloqueada esa opción, la verdad que uno siente una impotencia muy grande, porque es como que te están cortando todas las opciones en las cuales vos te querés encontrar, manifestar y que funcione políticamente como mecanismo de legitimación del poder político que ejerce el gobierno. La verdad que yo había pensado un análisis en torno de la expresión virtual en relación a la expresión física en la calle, la diferenciación en ese sentido. La verdad que hoy le estarían vedando al peronismo las dos opciones, paradójicamente, ¿no? La de la calle, que la intentan reemplazar por la virtual, le bloquean la virtual también y lo dejan sin la calle y sin la virtualidad. Es una cosa paradójica, que a priori uno podría decirle, bueno, no importa, pero en el lenguaje con el cual se mueve la política, por lo menos para el peronismo sí es importante, y creo que para quienes leen la política también es importante el hecho de que no pueda encontrar canales de manifestación de apoyo popular que legitimen al gobierno más allá de que yo creo que existen. Entonces sí quisiera entrar en el otro terreno de la discusión, que a mí sí me parece importante, que ya lo hemos mencionado en otros episodios también, pero que tiene que ver con que la oposición, aprovechando este desafío sanitario que propone el gobierno, que es, digamos, lo inevitable ante las circunstancias que tiene esta pandemia, ante las particularidades, que es la de evitar el contacto social, es una apropiación de las fechas patrias. No hay fecha patria en este año que la oposición no se haya manifestado. Y además no se manifestó para celebrar la fecha patria. Se manifestó para oponerse al gobierno, con actitudes y escenas que se han presenciado, que son de agresión, ¿no? De violencia, de odio, de rechazo, todas categorías negativas, todas expresiones de bronca. Y a mí lo que me llama la atención poderosamente es cómo las fechas patrias este año en la Argentina se han convertido en fechas de bronca. Ya no son ni siquiera fechas de celebración. Y algo que dijimos en algún momento, ¿cuál va a ser la fecha que nos una como sociedad? Y la verdad que hay dos eventos, por lo menos en la cultura occidental y en la que más conocemos nosotros, que unen a una sociedad. Y te diría que es o un mundial o una guerra. Porque todos los elementos que existen para unir, que son las construcciones simbólicas existentes, que uno las adquiere ya de chico, de niño, ¿no? Cuando va a la escuela, que te dicen cuáles son los colores de tu bandera, cómo es tu bandera, el himno, la historia, tus próceres, vos entrabas al salón y tenías el cuadro de San Martín. Digo, todos los elementos que son comunes. De hecho, vas a la escuela y te ponen un guardapolvo blanco para decir, todos formamos parte de la misma comunidad, porque tenemos que encontrar una historia común que nos una como colectivo social de casi 50 millones de personas. Y eso está manifestado simbólicamente con las fechas patrias, que se supone que son las fechas de todos y que son fechas de celebración de nuestra historia común. Y hoy, esas fechas se han convertido en fechas de bronca, de odio y de protesta. Ni siquiera de celebración. Porque alguien podría decir, bueno, celebra un sector. No, no van a celebrar, van a protestar en contra de. Entonces, a mí me parece que ahí hay que prestarle atención, porque la oposición se apropia, y para mí negativamente, en términos negativos, porque es como fecha de bronca, de las fechas patrias, que son las fechas que nos unen, y al oficialismo, al gobierno, le dejan, y entre comillas, la celebración de su fecha partidaria, que es importante porque el peronismo es un eje cultural sólido de la cultura nacional, de la cultura argentina, pero es peronista solamente. Y el gobierno necesita ampliar esa base. Y la fecha simbólica que le dejan solamente es la propia.
Entonces, a mí me parece que hay un trabajo necesario que tiene el gobierno de poder ampliar eso, de poder legitimar su gobierno y obviamente a futuro un trabajo para poder reconstruir lo que hoy gran parte de la oposición está rompiendo, particularmente sectores de Juntos por el Cambio, que están rompiendo las fechas de unidad nacional. Sí, es interesante esa. Digo, me parece corroborar la ruptura social de esta famosa grieta que cada tanto discutimos, que cuando a veces uno dice grieta, ¿no? Yo creo que hay que empezar a ampliar el concepto de grieta y no dejarlo solamente en una cuestión partidaria de unos votan a Juntos por el Cambio y otros votan a el Frente de Todos o el Frente por la Victoria, como Unidad Ciudadana, como se nombre en ese momento, sino que es una grieta más vinculada a lo cultural, más vinculada a lo simbólico. Yo estoy seguro que si estas personas que están protestando en fechas patrias, la última fue el pasado lunes 12 de octubre, les propusieran tener una bandera propia, separada de la bandera que tenga un país o un sector que apoye al Frente de Todos, lo harían. Entonces, hasta ahí, esa profundidad de por ahí, de esta cuestión de la grieta, llega a dividir a los argentinos y a las argentinas, pero hablo de división no en torno a irrecuperable, sino a que hay temas puntuales donde claramente no hay un acuerdo, donde claramente no habrá un acuerdo. Y lo traigo muy chiquitito para cerrar, encadenado de lo que viene pasando con Macri. A Macri lo votó el año pasado el 41% de los argentinos y las argentinas, más o menos, no recuerdo exactamente, pero creo que fue el 41%. Si uno lo analiza, no está tan lejos del 50%. Recordemos que Macri es presidente gracias al 51% de los votos. Entonces uno ve que el país está partido al medio y que las protestas van ganando en cantidad de convocatorias, sobre todo las presenciales. Y la interpretación rápida tiene que ver con ese 41%. Entonces ahí es donde empiezan a funcionar las lógicas de grieta, donde hoy el peronismo, particularmente el sábado 17 de octubre, que es la fecha que estamos grabando, se iba a manifestar virtualmente. Se hablaba de alrededor de más de 1 millón de personas conectadas a esta plataforma. La plataforma está caída y dudo que vuelva a funcionar para antes del discurso principal de las 5 de la tarde. Entonces, estamos en un momento donde hay que analizar cada una de las simbologías políticas que rigen en Argentina, para bien o para mal, donde haya errores y aciertos. Eso es, creo que, la clave de Aquí en Más, y es lo que hay que seguir de cerca. Y si hablamos de movilizaciones, tenemos otro pequeño agregado, es como un apéndice del tema 2, pero lo hemos denominado el tema número 3. Para, antes de cambiar, porque... mira. Es que estaba pensando, que yo sé que por ahí nos extendemos un poquito, pero pensaba un poco en... El gobierno de Alberto Fernández viene siendo erosionado por una oposición, digamos, sin escrúpulos, a mi entender, desde ya, y tendría argumentos para exponer, pero no me voy a extender en el tiempo. Y me parece que es la oportunidad, porque apela a la simbología, a la pasión, al fervor militante, a la recuperación de los valores, de la doctrina, de la filosofía peronista, ¿no? Del planteo noble que tiene el peronismo para solucionar los problemas existentes, los problemas que tiene la Argentina, y en un contexto sumamente complejo, ¿no? Único en la historia, que además de tener una complicada situación económica y política previo a la asunción del gobierno de Alberto Fernández, se le suma esto que es una desgracia, y esta es la oportunidad. Y se encuentra simbólicamente con estas complejidades. Y yo la verdad que desearía que esto no sea un hecho simbólico representativo de una situación política. El hecho de que se caiga la página, de que sufra un ataque masivo y no pueda ser combatido ese ataque masivo, ¿no? Es como que gana el ataque masivo, ¿no? Gana el hackeo, en vez de que gane una suerte de contrahackeo que supere a aquellos que pretenden que no se pueda realizar un acto virtual en Internet, ¿no? Es como que esto que es necesario para reavivar el espíritu del peronismo, que tiene el desafío de gobernar, es truncado. Y yo la verdad que deseo que esto sea una cuestión del azar y no que sea una cuestión que venga a simbolizar algo que
se percibe y que necesita urgente ser recompuesto. Así que, bueno, me parece que no quería dejar pasar por alto eso antes de pasar al siguiente tema, porque me parece que es importante mencionarlo como parte del análisis de lo que el gobierno está necesitando y que esta era su oportunidad y que hasta la hora en la que estamos grabando se está viendo truncado de verse organizado, ¿no? Sólido, consolidado en un lugar de encuentro en particular. Bueno, dicho lo que había que agregar sobre el freno, ahora sí, nos vamos al tema número 3. Marcha y triunfarás. Las movilizaciones son el nuevo paisaje de Olavarría. Sectores perjudicados, trabajadores damnificados, movimientos sociales en crisis por la vivienda y así, la ciudad tiene una marcha por día. ¿Qué se pone en juego en cada movilización? ¿Es solo visibilidad o hay algo más? El que no llora, no mama. Y como todo tiene que ver con todo, bueno, vamos a hablar también de movilizaciones, pero si en Olavarría hacemos un promedio rápido, hay una movilización por día. Una, sea de caravana, sea presencial, sea del formato que sea, siempre hay un grupo de personas que decide reclamar ante una situación. Quizás la más fuerte que hemos visto, pero que ha tenido repercusión nacional, es la de los policías, que reclamaban un aumento de salario, pero en paralelo hubo del sector de turismo, del sector de peloteros, de gente o personas que reclaman una respuesta habitacional urgente, gimnasios, de la gama que se les ocurra. Y es interesante ver cómo también la calle se ha vuelto una necesidad de visibilidad. Y una necesidad donde por lo general y últimamente, no en todos los casos, pero en buena mayoría, han tenido cierta respuesta. ¿Es acaso la movilización el método por excelencia a la hora de buscar algunas soluciones a los problemas de la pandemia? Sí, yo creo que sí. Mientras la vida siga siendo la vida en la calle, va a ser ese el termómetro. Podríamos hacer un poco de futurismo, ¿no? Si la calle cada día se abandona más como espacio de encuentro, de discusión, como lugar de disputa, de poder, ¿no? De puja de poder, y se virtualiza todo efectivamente. Por ponerte un ejemplo, en lugar de ir al centro a comprar, compras directamente desde tu casa apretando 4 botones y listo, y te llega por un correo y ni siquiera salís de tu casa, porque es casi como una suerte de... Estamos entrando en una cuarentena en cuotas, ¿no? Desde que la virtualidad y la digitalización cada vez avanza más sobre nuestras vidas. Sin darnos cuenta, un día dejamos de ir a mirar zapatillas para comprar. Y quedaste en tu casa y apretaste 2 botones. Bueno, si eso avanzara, mirá el ejemplo que me fui, ¿no? Pero si eso avanzara, tal vez vos dirías, la verdad, que la movilización a la política poco le afecta, me afectaría que me instalen un hashtag, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, la verdad que mientras la vida social continúe en la calle, y la movilización es la expresión que le da legitimidad, es lo que decíamos antes, ¿no? La calle es la expresión que le da legitimidad a los mensajes, ya sea para reclamar, ya sea para apoyar, es el hecho de ver para creer, ¿no? Felices los que creen sin haber visto, dice la Biblia. Bueno, en este caso no funciona de esa manera en la política, es ver para creer. Si yo veo gente en la calle, bueno, eso me incomoda, me molesta como político y tengo que hacer algo para solucionar el problema que se me presenta. Es el más efectivo, es la expresión popular que se encuentra, el mecanismo para enviar el mensaje a las dirigencias políticas. Y particularmente la Argentina está, y Olavarría, muy en particular, en una situación extremadamente compleja, en la cual las movilizaciones piden cada vez más apertura, al mismo tiempo de que los casos de contagio y fallecimientos crecen sin control. Y no hay forma de... La verdad que no hay una salida.
no existe una salida a esta situación. La realidad, y por lo que uno advierte, escucha y ve que ocurre en cualquier parte del mundo, la solución que se da es la restricción del contacto físico. Es así, pero no hay voluntad de restricción de contacto físico en ninguna dirigencia política, por lo visto. Entonces es una nueva trampa en la cual estamos insertos. Entonces vamos a tener movilizaciones para que se abran actividades que se van a abrir y contagios que van a continuar aumentando. Es casi inevitable y casi que uno dice, y sí, no va a pasar otra cosa. No va a pasar otra cosa. Si nos vamos a los casos de lo que está ocurriendo en Europa, es exactamente lo mismo. En Barcelona hubo una manifestación de gente de bares porque no quieren cerrar. Y entonces es la contradicción del sistema. Y esto tiene, ojo, hay una solución en principio de la política, sí, pero tiene que resolver la cuestión económica. Y la cuestión económica es, mira, yo me movilizo no porque quiero complicarle la vida a la gente, a los trabajadores y trabajadoras de sanitarios y demás. Es porque necesito plata para vivir. Y para eso necesito trabajar. Si vos me das plata de otra manera, yo no trabajo, pero si no, no me queda otra. Yo lo quisiera agregar una pequeña variable que me parece que es una variable distintiva de este tipo de movilizaciones, que es que por lo general, no voy a generalizar, pero por lo general, no voy a puntualizar, perdón, pero por lo general son sectores que no están acostumbrados a movilizarse. No son sectores que vemos habitualmente en tiempos de normalidad protestando. Son sectores que sí pueden hacer una queja, sí pueden canalizar algún reclamo por alguna federación o alguna cámara que agrupe, por ejemplo, comerciantes o demás, pero no estamos acostumbrados a ver el sector del turismo protestando. No, para nada. No estamos acostumbrados a ver gimnasios llevando adelante movilizaciones. Ni que hablar, por ejemplo, de trabajadores del bingo, trayéndolo a un ejemplo olavarriense. De hecho, rara vez se ha hecho algún reclamo, salvo algún despido injustificado de un trabajador que ha generado por ahí un reclamo. Pero no estamos acostumbrados a ver a 100 trabajadores del bingo marchando por las calles de Olavarría porque no tiene para comer. Entonces me parece que también es incómodo ver, supongo, para la política. Yo creo que ahí hay mucho de nuestra historia simbólica y demás. Es incómodo para la política ver sectores que jamás marcharon, movilizarse y reclamar y pedir y empezar a puntualizar. Creo que el mejor ejemplo aquí en Olavarría ha sido el de los gimnasios. Los gimnasios se movilizaron, fueron al Consejo Deliberante, fueron al Palacio San Martín, marcharon 2 veces, marcharon 3 veces, impulsaron actividades, fueron hasta donde no pudieron y finalmente hoy están abiertos en una fase en la cual no deberían estar abiertos. Es importantísimo, obviamente, que el sector esté abierto, no solo por la cuestión económica, sino también por la cuestión de salud y la salud mental de las personas que hace mucho están encerradas, siempre y cuando se cumplan con los protocolos, pero al mismo tiempo hay un montón de casos. Yo por ahí tengo un pequeño contrapunto, y ya como para concluir el tema de las movilizaciones, un contrapunto con sectores que me muestran como dato positivo el operativo de detección masiva de casos de COVID que el municipio sacó, que te invita a hisoparte si sentís que tenés algún síntoma compatible, y el resultado ha sido muy alto, ¿sí? Fueron a buscar los casos y los están encontrando. Me parece una medida positiva porque es una reacción a una situación, pero también es ponerle palabras a la circulación comunitaria. Cuando vos le ponés palabras a la circulación comunitaria, significa que hay circulación comunitaria. Y cuando hay circulación comunitaria es porque no lográs determinar de dónde se contagian las personas. Sí, hay obviamente un montón de nexos y hay un trabajo muy importante, y estimo que es fundamental del personal de salud a la hora de detectar los nexos epidemiológicos, eso no se niega, pero está claro que todos los días hay entre un 20 y un 30% de casos que no saben de dónde se contagiaron. Eso un poco hace a la circulación comunitaria. Me parece que debería ser a la responsabilidad ciudadana, en parte, pero también a un sinceramiento del Estado. Es decir, bueno, hay este escenario. Lo entiendo. Yo particularmente, si a mí me lo dijeran, yo no lo tomaría como una mala noticia. Lo tomaría como una realidad. Y eventualmente me parece que el concepto de circulación comunitaria se ha vuelto en un concepto de responsabilidad. Es decir, si sí, vos
No, Sí. digo que hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Y retomando, aprovechando esto que vos decís de responsabilidad. ¿Nos haremos responsables como sociedad de los resultados que esto va a dar? ¿De los resultados sanitarios que esto va a dar? ¿O le vamos a echar la culpa exclusivamente a la política? ¿No? Porque yo creo que la política se puede ver preocupada por la manifestación de sectores que nunca se manifestaron. Pero también yo creo que la política, o quienes están en la política, ¿no? Al mismo tiempo de que se pueden ver incómodos, se pueden ver impotentes, porque no tienen herramientas para dar una respuesta. Y esta es la realidad. Digo, la administración de todo esto está hecho por personas, por seres humanos de carne y hueso ante una situación que no la pueden controlar, básicamente porque no existe una cura. Estamos ante una enfermedad sin cura. Entonces, ¿qué herramientas tiene la política para decir, a ver, hay una pandemia, se contagia a la gente muy rápido, están aumentando los contagios, están aumentando los fallecimientos? La realidad es que no debería haber contacto social, deberíamos reducir el contacto por un tiempito al menos, y entiendo que las demandas van en lo contrario. Entonces, es como, ¿podemos hacer un pacto de responsabilidad? ¿O cuando todo esto termine vamos a decir, no sé, yo no tuve nada que ver, acá lo resolvió mal la política? Y yo no tuve nada que ver, yo simplemente quise ir a trabajar y no tengo nada que ver con la pandemia, ¿no? Yo simplemente quise encontrarme a comer con mi familia y yo no tengo nada que ver, es problema de la política. Porque no se puede estar en una cuarentena eterna, como te dicen, ¿no? ¿Nos haremos responsables? Eso por un lado. Porque es muy fácil. Si no, es como una suerte de yo no lo voté, ¿no? Pero con la pandemia. Pero con la pandemia, exacto. Eso por un lado. Y por el otro, es interesante que sectores que nunca se movilizaron se hayan movilizado por cuestiones lógicas y hayan encontrado en la movilización una reacción positiva en términos políticos, porque ¿quién dice que en el futuro se instale una mayor convocatoria a las calles para reclamar cosas, viendo que funciona? Y esto también va un poco en contradicción con el mundo digital en el que podríamos vivir, pero hay que ver para dónde dispara. Insisto, vuelvo a una cosita muy chiquita que he dicho anteriormente, pero bueno, claramente el mundo que se viene va a ser, entiendo yo, un mundo muy conflictivo, de muchas manifestaciones, y esto me parece que es un síntoma, ¿no? De que hay muchos sectores que hoy se están movilizando tal vez por primera vez, y eso va a quedar, y va a haber muchas movilizaciones, muchos conflictos, muchas demandas, muchas disputas y pujas de poder en un mundo bastante desigual que va a construirse, y que habrá que ver para dónde dispara. Sí, para cerrar muy chiquitito, es interesante también ver cómo la cabeza de aquellos que deciden manifestarse en forma física se pondera por sobre la pandemia en sí. Ya no hay tanto miedo a contagiarse. Es como ratificar lo que veníamos hablando en episodios anteriores, esto de que en algún momento va a pasar. Entonces, como en algún momento va a pasar, no importa, salgo y protesto. Y pido por mi rubro, por mi reclamo o por mi necesidad. Eso va a ser interesante, es otro de los tantos puntos que deja esta pandemia y que vamos a seguir analizando. Por lo pronto es como una sesión de psicólogo. Cortamos acá, dejamos acá, nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días. Recuerden seguirnos en redes sociales. Lo vamos trabajando. Lo vamos trabajando, exactamente. Quédense pensando en lo que les dijimos. A eso hay que sumarle que durante la semana vamos a dar a conocer a los ganadores de entre nuestros suscriptores y aquellos que hagan aportes únicos de los libros que gentileza de Librería de Usados La Popular nos ha cedido y que los vamos a estar sorteando. Así que si sos suscriptor, si hiciste un aporte único, quédate cerca porque lo vamos a sortear en la semana. Por lo pronto, el consejo de siempre, sea virtual, tratemos de evitar el encuentro social, tratemos de fomentar por ahora el uso del Zoom, pero siempre bajo la misma premisa. No hablen de política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatú. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo.
pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.